tardes. La verdad es que como directora del Centro de Estudios Universitarios de UNIAC quiero agradecer en primer lugar a Editorial Catalonia por haber emprendido esta aventura conjunta. Y la verdad es que siempre se suele agradecer a los editores, pero en este caso no son agradecimientos formales. No son formales porque muchos creen que en estos tiempos que corren un diccionario impreso ya no tiene ningún sentido, que basta con recurrir a Mr. Google y milagrosamente tenemos todo el saber que necesitamos. Por eso agradezco muy especialmente a Arturo Infante y a Editorial Catalonia por la seguridad de que sigue siendo válido un diccionario material como este, que se puede tocar, hojear, mirar, oler, incluso rayar. Y más aún cuando su contenido es ni más ni menos que la comunicación, que parece tan ligada hoy día a las tecnologías más de vanguardia. Es precisamente en esta área en que el siglo XXI ha dejado un poco patas para arriba, valga la coloquialidad, de todo lo que conocimos hace unas décadas. Y de eso probablemente nos va a hablar aún más Manuel, como alguien que está en la punta de lo que son las comunicaciones hoy día en los medios de comunicación, como subdirector de medios digitales de Radio Cooperativa. Hace unos días recibí uno de esos PowerPoint que circulan por internet por miles. La verdad es que yo suelo borrarlos sin siquiera mirar de qué se trata. Sin embargo, esta vez decidí abrirlo porque el tema era los abuelos. Y resulta que hace 11 meses, la prueba está ya por allá atrás por si la oyen, asumí ese estado, y para los que aún no son abuelos les puedo decir que es algo completamente fascinante y maravilloso. Así que en vez de caer en ese agobio que es la basura digital que llega todos los días, este PowerPoint decidí abrirlo. La verdad es que, volviendo a la comunicación, en este PowerPoint un nieto le preguntaba a su abuela cuántos años tenía. Antes de responder, la abuela le hace una breve revisión de su vida, en la que recuerda que nació antes de que existiera la televisión, la vacuna contra la polio, el fax, la píldora anticonceptiva, las tarjetas de crédito, el rayo láser, los teléfonos celulares, las cámaras de video, incluso los computadores. Le explica a su nieto que en esa época los virus provocaban viruela y otras enfermedades, pero no borraban archivos, que los hardware eran ferreterías y que el software ni siquiera existía. Finalmente, la abuela le pregunta a su nieto cuántos años cree él que ella tiene. Por cierto, el nieto calcula que mucho más de 100. Ella responde que tiene apenas 60. La verdad es que yo me sentí bastante identificada con esa abuela del PowerPoint. Les juro que entré a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile hace mucho menos de medio siglo, y junto a mis compañeros aprendimos a redactar en máquinas de escribir Underwood, las mismas que se popularizaron en las oficinas públicas de Estados Unidos por allá por comienzos del siglo XX y que hoy se encuentran en los museos y en toda buena película de época. En esas mismas máquinas de escribir aprendimos a ser periodistas. Parte de nuestra educación como periodistas era también visitar la imprenta del diario El Mercurio, una máquina enorme y fascinante a la que había que alimentar con tinta, con papel y con unas pequeñas letras hechas de metal,
para que a través de un complejísimo movimiento mecánico el proceso terminara finalmente, después de un rato, en una hoja impresa. Hoy, esas imprentas también son piezas de museo. Y les juro nuevamente que eso pasaba hace menos de 40 años. Pensar que en pocas décadas los periodistas podríamos transmitir una noticia en tiempo real, con imagen y sonido incorporados, desde cualquier lugar del mundo donde nos encontráramos, era completamente inimaginable. Era tan absurdo pensar que eso podía suceder, como creer que uno podía escribir una columna y que al minuto siguiente el lector podía felicitarnos o destruirnos a través del mismo medio, como ocurre hoy día a través de Internet. En esos tiempos de la imprenta y las máquinas de escribir, muchos nos fascinamos con un canadiense que se llamaba Marshall McLuhan, pero no teníamos muy claro si era un visionario o un amante de la ciencia ficción. Planteaba asuntos tan raros como que los efectos que producen los medios de comunicación no son provocados necesariamente por los contenidos o por los mensajes que se transmiten a través de ellos, sino por la naturaleza tecnológica de los medios en sí mismos. El medio es el mensaje, decía McLuhan, y nosotros repetíamos el concepto sin saber mucho en realidad lo que esto significaba. El remesón de la revolución tecnológica, que hoy sabemos que ha modificado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, todavía no nos llegaba. Era tan audaz este McLuhan, por eso nos fascinaba, por supuesto, que incluso decía que las nuevas tecnologías estaban generando una superación del tiempo y del espacio, y que el planeta se estaba convirtiendo en una aldea global. Y muchos hasta se lo creíamos, aunque otros, claro, tenían serias dudas y pensaban que quizás este McLuhan estaba un poco deschavetado. En menos de 50 años ya nadie duda de que vivimos en la aldea global y que la revolución tecnológica cambió definitivamente los conceptos del tiempo y del espacio. Lo impresionante es que todo esto ha ocurrido a una velocidad impresionante. Nietos y abuelos vivimos hoy un mundo nuevo, que unos llaman sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento, dependiendo de dónde se pongan los acentos para el análisis. Pero más allá del nombre que queramos darle, lo concreto es que la comunicación, en sus más diversas formas, juega un papel central en nuestra vida política, económica, social y cultural. Como Centro de Estudios Universitarios, pensamos que era indispensable contar con un diccionario conceptual que nos ayudara a entender un poco mejor este mundo que a nuestro juicio está recién comenzando. Un texto que nos permita relacionar ideas y conceptos en el que se pueda distinguir entre el simple dato, la información o el conocimiento, entendido como el saber más profundo y complejo sobre algún tema. Abuelos y nietos convivimos en este mundo con más o menos dificultades. Prueba de ello son los autores de este diccionario Comunicación de la A a la Z, nuestros dos investigadores del Centro de Estudios Universitarios de UNIAC. El representante de los abuelos es, por cierto, el profesor Edison Otero, que aún no es abuelo, pero que ya le llegará su tiempo. Él es un reconocido investigador, tal como nos recordaba Arturo, del mundo de la filosofía y las comunicaciones.